Ignacio Campestre Jega, quien les habla licenciado Edwin Duarte, asignatura de Química. Este video está dirigido para los estudiantes de grado décimo. El tema que vamos a desarrollar aquí es el de balanceo de ecuaciones químicas por tanteo o balanceo de ecuaciones químicas por método de tanteo, para entenderlo un poco más amplio. El método de tanteo para balancear una ecuación química consiste en igualar el número y clase de átomos, iones o moléculas reactantes con los productos a fin de cumplir la ley de la conservación de la materia. Nosotros ya habíamos trabajado esta ley de la conservación de la materia anteriormente y explicábamos que la materia no aparece ni desaparece, o más bien no se crea ni se destruye, sino que simplemente se transforma. Esto traducido en una ecuación química o en una reacción química quiere decir que la parte o los átomos que se encuentran en la parte de los reactivos deben ser exactamente igual, la misma cantidad a los que se encuentran en la parte de productos. Lo que hay a un lado de la ecuación química debe ser igual, exactamente igual a lo que está en la otra parte de la ecuación química. Productos y reactivos deben ser exactamente iguales la cantidad de sus átomos. Eso me habla la ley de la conservación. Veamos entonces algún ejemplo del método por tanteo o de balanceo por tanteo. Aquí tenemos una ecuación química la cual se encuentra claramente balanceada. ¿Por qué? Lo primero que vamos a hacer es identificar los elementos químicos que se encuentran aquí. Tenemos el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Los mismos deben de estar en la parte de los productos, carbono, oxígeno e hidrógeno. Entonces tenemos la misma cantidad de elementos químicos. Tenemos 3 elementos químicos. Ahora, ¿qué cantidad tenemos de cada uno? En el lado de los reactivos tenemos un átomo de carbono. Recuerden que si no hay ningún número acá ni acá, se da por entendido que es 1. 1 por 1 tenemos un átomo de carbono. En la parte de los productos, 1 por 1 tenemos un átomo de carbono. Entonces el carbono está balanceado. Veamos el hidrógeno. Tenemos un 4 pequeño, digamos que acá hay un 1. 1 por 4, 4, tenemos 4 átomos de hidrógeno. Si vamos a la parte de los productos, vemos que aquí hay un 2 y aquí en el subíndice hay 2. En el coeficiente hay 2 y en el subíndice hay 2. Se van a multiplicar, 2 por 2 son 4, para calcular el número total de átomos de hidrógeno, que en este caso es de 4. 4 átomos de hidrógeno, los mismos que tenemos acá. Vamos a los oxígenos. Si ven aquí en esta parte de los reactivos, el oxígeno tiene un 2 de coeficiente y un 2 en el subíndice. Esos números se multiplican. 2 por 2 es 4, entonces tenemos 4 átomos de oxígeno. Vamos a la parte de los productos. Aquí tenemos 2 átomos de oxígeno y aquí 2 por 1, 2 átomos de oxígeno. 2 de este producto y 2 de este otro producto, tenemos en total 4 átomos de oxígeno, los mismos que hay acá. Si ustedes se dan cuenta, en esta ecuación química se está cumpliendo la ley de la conservación de la materia. La misma cantidad de reactivos es igual a la cantidad de productos. La cantidad de reactivos o de los átomos que están en los reactivos es exactamente igual a la cantidad de átomos que están en los productos. Esto se llama que una ecuación química está balanceada, cumple con la ley de la conservación de la materia. Para entender un poco mejor este concepto, vamos a dar otros ejemplos a continuación. Aquí tenemos una ecuación química balanceada, no está balanceada. Primero identifiquemos los reactivos y los productos que se encuentran en la ecuación. Tenemos agua, óxido de nitrógeno 5 y ácido nítrico. Esos son los 3 compuestos que hay en mi ecuación. Estos, el agua y el óxido de nitrógeno 5, se encuentran en la parte de los reactivos, mientras que el ácido nítrico se encuentra en la parte de los productos. ¿Listo? Eso es lo primero. Lo segundo, voy a empezar a identificar qué elementos químicos hay y calcular o contar la cantidad de átomos que hay de cada uno de esos elementos. Entonces, en la parte de los reactivos, vamos a ver que tenemos hidrógeno, este de acá, y tenemos 2 átomos de hidrógeno. Recuerden que si no aparece ningún número acá, yo doy por entendido que es 1. 1 por 2, pues tengo 2 átomos de hidrógeno. Tengo 6 átomos de oxígeno. ¿Dónde están esos 6 átomos de oxígeno? Aquí en el agua hay un átomo de oxígeno y aquí en el óxido de nitrógeno 5
hay 5 átomos de oxígeno. Entonces 5 de este compuesto y 1 de acá da en total 6 átomos de oxígeno. Y finalmente tenemos 2 átomos de nitrógeno. Si ustedes ven aquí el nitrógeno va acompañado de 2 pequeñitos, eso me indica que es la cantidad de nitrógeno que tengo en la parte de los reactivos. Voy a hacer lo mismo en la parte de los productos, voy a cuantificar, voy a contar la cantidad de átomos que tengo de cada uno de esos elementos. Veamos del hidrógeno, tenemos solo uno, aquí no aparece ningún número y tampoco aquí, entonces se da por entendido que aquí es 1 y aquí también es 1. 1 por 1 tengo un solo átomo de hidrógeno. Oxígeno, entonces recuerden que acá no hay ningún número, va por entendido que es 1, 1 por 3, este 3 afecta solo al oxígeno, quiere decir que hay 3 átomos de oxígeno. Y finalmente en nitrógeno también hay solo un átomo, ¿listo? 1 por 1, 1. Acá tenemos ya el ejemplo de cuántos átomos hay en los reactivos y cuántos átomos hay en los productos. Por eso se dice que es una ecuación sin balancear. La cantidad de átomos que están en los reactivos no es igual a la cantidad de átomos que están en los productos. Tengo que balancear. Voy a buscar un número que voy a ubicar aquí en el coeficiente para que me dé la misma cantidad al lado y lado. Entonces, aquí aparece ya la ecuación balanceada. Si ustedes lo notan, el único número que se agregó, lo único que se agregó a esta ecuación química es este 2 que está aquí. De resto todo permaneció exactamente igual, no se cambió nada, ¿listo? Tenemos, el agua permanece tal cual, el óxido de nitrógeno 5 permanece tal cual, mientras que el ácido nítrico agregué fueron 2 moléculas de ácido nítrico. Ese es el número que voy a cambiar. Yo nunca puedo cambiar estos números pequeños que se llaman subíndices. El subíndice de un elemento químico en una fórmula no se puede cambiar. Yo puedo cambiar para balancear la ecuación estos números grandes que se llaman coeficientes. En este caso, en el ejemplo, en la imagen anterior, teníamos que había solo una sola molécula de ácido nítrico y ahora tenemos 2 moléculas de ácido nítrico. Fue lo único que cambié, ¿listo? Y vuelvo a hacer el conteo para comprobar si realmente esta vez sí se está cumpliendo la ley de la conservación de la materia. Entonces, de átomos de hidrógeno tenemos 2, ahí no cambió nada. De oxígeno seguimos teniendo los mismos 6, tampoco cambió nada. Y de nitrógeno seguimos teniendo los mismos 2. Ahora nos vamos a ir a ver la parte de los productos, cómo fue que cambió. Miren que este 2 va a multiplicar al 1 que está aquí al lado del hidrógeno, por lo tanto 2 por 1 voy a tener 2 átomos de hidrógeno. El 2 también multiplica a este 3 que está con el oxígeno, entonces 2 por 3 da 6, por lo tanto tengo 6 átomos de oxígeno. El 2 va a multiplicar al 1 que está al lado del nitrógeno, pues no está ahí, pero recuerden que si no aparece yo doy por entendido que es 1. 2 por 1 son 2. Este 2 que yo ubiqué al inicio de la fórmula química que se llama coeficiente va a afectar a todos los elementos que están en la fórmula, en este caso al hidrógeno, al nitrógeno y al oxígeno. Mientras que estos números pequeños llamados coeficientes que aparecen al lado derecho de cada elemento afectan únicamente al elemento con el que están asociados, como este 3 solo afecta al oxígeno, mientras que este 2 de acá afecta a todos los elementos químicos que se encuentran en la fórmula química. Así de esta manera se ve que la ecuación química ya está balanceada. La cantidad de reactivos o de los átomos que se encuentran en los reactivos es exactamente igual a la cantidad de átomos que está en la parte de los productos. 2 hidrógenos, 6 oxígenos y 2 nitrógenos. Veamos otro ejemplo. Bueno, antes de ver el otro ejemplo, podemos aquí corroborar y ver realmente qué fue lo que cambió. Tenemos aquí la ecuación química sin balancear y tenemos la ecuación química balanceada. Como les decía anteriormente, lo único que cambió fue ese 2 que agregamos al ácido nítrico para poder completar la ley de la conservación de la materia. Eso es lo único que voy a hacer, modificar coeficientes para lograr esa igualdad, para lograr alcanzar la ley de la conservación de la materia. Como les decía, no puedo modificar los subíndices, estos números pequeños
no se pueden modificar. Así no aparezcan, acá yo no puedo agregar ningún número. Listo, los números los agrego en la parte al inicio de cada fórmula química, o sea, los coeficientes. Veamos ahora sí el otro ejemplo. Primero leamos la ecuación química. El ácido clorhídrico reacciona con el zinc para formar cloruro de zinc e hidrógeno. ¿Listo? En los reactivos que tenemos el ácido clorhídrico y tenemos el zinc. En los productos que tenemos el cloruro de zinc y tenemos el hidrógeno. Hasta ahí normal. Vamos a empezar. El siguiente paso es identificar los elementos que aparecen. A este lado aparece el hidrógeno, el cloro y el zinc. A este lado aparece el hidrógeno, el cloro y el zinc. Son los mismos. Ya empezamos a contar qué cantidad de átomos de cada elemento hay. Entonces empecemos por la parte de los reactivos. Del hidrógeno tenemos un solo átomo. Recuerden, si no aparece ningún número aquí ni ningún número acá, se da por entendido que es 1. Y para contar la cantidad total de átomos, multiplico el coeficiente, que es el número de acá, por el subíndice, que es el número pequeño de acá. En este caso, como no aparece ninguno, es 1, ambos números. 1 por 1 es igual a 1. Entonces tenemos en total un átomo de hidrógeno. De cloro también tenemos 1. 1 por 1 sería un átomo de cloro. Veamos el zinc. No aparece ningún coeficiente ni ningún subíndice, por lo tanto se da por entendido que es 1 también. ¿Listo? Veamos ahora la cantidad de átomos de esos elementos que tenemos en la parte de los productos. Entonces, de cloro, de hidrógeno. El hidrógeno, aquí no aparece ningún número, se da por entendido que es 1. 1 por 2 da 2. Tenemos 2 átomos de hidrógeno. De cloro tenemos 2. Miren, aquí aparecería un 1. 1 por 2 serían 2. Tenemos 2 átomos de cloro. Y finalmente de zinc tenemos un solo átomo de zinc. Si ustedes lo notan, pues obviamente la ecuación química no está balanceada. ¿Por qué? Porque los hidrógenos están desproporcionados al igual que los cloros. Digamos que aquí en este ejemplo con el zinc no habría ningún problema, ya que el zinc es exactamente el mismo tanto en los reactivos como en los productos. El problema viene realmente en la parte del hidrógeno y del cloro. Hay un número mayor en la parte de los productos que los reactivos. Entonces, como hacíamos en el ejemplo anterior, tengo que ubicar un número, un coeficiente en alguna de esas fórmulas para lograr que me quede la misma cantidad de reactivos que de productos. Obviamente aquí, en la parte de los productos, yo no voy a tocar nada, porque aquí es donde está mayor. Me voy aquí a la parte de los reactivos a ver qué número puedo ubicar para que me dé exactamente lo mismo. Si ustedes se fijan aquí, está el compuesto químico donde están los dos problemas. Entonces aquí voy a agregar un número para poder balancear esa ecuación química. Y aquí pues ya la tenemos balanceada. Nótense ustedes que agregué un 2 al ácido clorhídrico, a la fórmula química del ácido clorhídrico para lograr balancear la ecuación. Todos los demás los dejé tal cual. Estos son ejemplos sencillos, pero pueden darse casos en los que tenga que modificar otros coeficientes en otras fórmulas químicas para lograr que me dé la misma cantidad de reactivos y la misma cantidad de productos. Igual contabilicemos para poder verificar si realmente se está cumpliendo la ley de la conservación de la materia. De hidrógenos tenemos 2, recuerden, 2 por 1, 2. De cloro tenemos 2 también, 2 por 1, 2. Y de zinc seguimos teniendo 1. En la parte de los productos teníamos 2 hidrógenos, eso no cambió. Teníamos 2 cloros, tampoco cambió. Y tenemos un zinc que tampoco cambió. Así, habiendo agregado únicamente este 2, se logró balancear la ecuación química. La misma cantidad de reactivos es igual a la cantidad de productos. Y aquí pues ya se ven las dos ecuaciones químicas, la que no está balanceada y la que está balanceada. Noten ustedes que aquí lo único que se está agregando en la parte de los reactivos del ácido clorhídrico es un 2. Lo demás permanece tal cual. Actividad son balancear por tanteo las siguientes ecuaciones químicas. Lo importante para desarrollar estos ejercicios es que usted siga los pasos. Recuerde identificar los elementos químicos, contar qué cantidad de átomos hay de cada uno de esos elementos, tanto en los reactivos como en los productos,
y ahí sí puede estimar qué número puede agregar en la parte de los coeficientes, o sea, al inicio de cada fórmula, para lograr balancear las ecuaciones. Y aquí van. Tenemos que el ácido clorhídrico con hierro forma cloruro de hierro y también forma hidrógeno. ¿Listo? Noten ustedes que el cloro aquí no está balanceado. Acá tenemos un cloro, aquí tenemos 3. Aquí tenemos 2 hidrógenos, acá tenemos 1. Entonces va a tocar modificar diferentes coeficientes para poder llegar a balancear esa ecuación. Traten de hacerlo para ver cómo les queda. En el segundo ejemplo, tenemos que el metano reacciona con el oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. Vemos que hay un desfase en la parte de los hidrógenos, acá tenemos 2 y aquí tenemos 4, al igual que en los oxígenos. ¿Listo? Entonces recuerden modificar coeficientes, los números de acá, para poder balancear. Les recuerdo, estos números pequeños que se llaman subíndices nunca se tocan, se dejan tal cual. Lo único que cambio o que agrego son los números que aparecen al inicio de cada fórmula química que se llaman coeficientes. Puedo agregar 2, 3, el número que me parezca, siempre y cuando logre balancear la ecuación, que sea la misma cantidad a lado y lado. Los subíndices, los números pequeños, nunca se tocan. Y finalmente tenemos que el aluminio, cuando reacciona con el oxígeno, forma óxido de aluminio 3. También hay un desbalance en el oxígeno, acá hay 2 y acá hay 1. En el aluminio, qué pena, acá hay 2 y acá hay 1. Y en el oxígeno, acá hay 3 y acá hay 2. Este 3 va pequeño, pero pues aquí quedó grande, pero es un 3 que va acá pequeño, ¿listo? Entonces, modifiquen los coeficientes, los números que al inicio de cada fórmula, para lograr balancear estas ecuaciones. Muchas gracias.